7. Postizo. Era octubre de 1984. Mis colegas y yo acabábamos de cumplir nuestro periodo de aprendices de Kansas en la academia a la sazón. Trabajaríamos en una vasta sala del segundo piso en el edificio principal. Nuestro grupo, que originalmente estaba formado por 15, se había reducido a 12, pero había vuelto a convertirse en 15 con la adición de 3 individuos de cursos anteriores en los que habían quedado muy pocos aspirantes para que valiera la pena organizar su instrucción. Nuestros 3 nuevos colegas eran Odedele, Pinas M. y Yegala. También se habían producido otros cambios. Arale Serf había dejado de ser el director de la academia para ponerse al frente del departamento Xafririmo Brisa Matinal, siendo sustituido recientemente, tras el desdichado suceso de Lilliammer, por David Arbel, antiguo jefe de las oficinas de París, quien lo había contado todo a las autoridades locales. Sai Kauli aún seguía allí, pero Oren Rif había sido trasladado a las oficinas del jefe del Mossad. El director del nuevo curso era Itzike, 12, otro Katsa con una no menos distinguida carrera, uno de los 2 hombres a quienes la OLP descubrió hablando en hebreo en el aeropuerto de Orly tras embarcar a un valioso agente en dirección a Roma. Arbel era de escasa estatura, cabellos blancos, tímido y con gafas, y no transmitía ni inspiraba confianza. Por otra parte, Itzik interpretaba de cara a la galería el papel de un Katsa capaz, con experiencias directas en el campo activo, que acababa de cumplir una etapa como subdirector de la base de París. Se expresaba con fluidez en francés, inglés y griego e inmediatamente simpatizó con Michel M., que era de origen francés. Ambos, que se expresaban constantemente entre sí en dicha lengua, entablaron una repentina camaradería, lo que intensificó el desagrado que los demás habíamos comenzado a sentir hacia Michel. Mi grupo había simpatizado en otro tiempo con él, pero comenzamos a distanciarnos, principalmente porque utilizaba su idioma para congraciarse con Itzik y difamar a los demás, incluido yo mismo. Solíamos dar a Michel el calificativo de rana aunque no en su propia cara. Cuando alguien le veía venir hacía una señal representando a dicho anfibio saltando por su mano. Michel comentaba en todo momento lo magnífica que era la cocina, el vino y todo lo francés. Nosotros solíamos contar un chiste acerca de un israelí que va a comer a un restaurante francés. ¿Tiene ancas de rana?, le pregunta al camarero. Sí, señor, naturalmente. Entonces hágame el favor de ir brincando a la cocina y tráigame un poco de hummus. Por entonces, aunque Michel ya no seguía en mi grupo, sí lo estaban Josie y Jaime. Nos habíamos quedado reducidos a un número limitado, un puñado de auténticos bribones que creíamos conocer todas las tretas del juego. Según decían, a la sazón se proponían enseñarnos la esencia de la inteligencia. Hasta entonces habíamos estudiado comportamiento y recogida de información muy superficialmente. En adelante deberíamos introducirnos en los entresijos de este último apartado. En primer lugar, Naaman Lavi, encargado de seguridad, y otro tipo llamado Tal, nos exhibieron otra película producida por el Mossad titulada Todo por culpa de un clavito. La famosa historia de cómo un ejército perdió una batalla por causa de un clavo que le faltaba al caballo del comandante, cuya finalidad consistía en demostrarnos que ningún detalle carece de importancia. Por muy insignificante que pueda parecemos un pormenor que se omita, acaso acabará dando al traste con toda una operación. Ello formaba parte de una sesión de 4 horas que incluía asimismo una conferencia sobre comportamiento prudente, seguridad y confianza. A continuación pasamos una hora con Uri Dinure, nuestro nuevo instructor de NACA, para aprender cómo funciona un negocio, cómo realizar compras por correo, las estructuras directrices, las relaciones entre los ejecutivos y los accionistas, los deberes de un presidente del consejo de administración, cómo funciona la bolsa, la preparación de contratos con el extranjero, el envío de mercancías CIFORFOB, todo cuanto fuese preciso para comprender el funcionamiento de una empresa cuando la estuviéramos utilizando como cobertura de alguna operación. Aquel curso comercial se prolongó a todo lo largo del último trimestre, comprendiendo conferencias de 2 horas de duración por lo menos 2 veces por semana, así como numerosos tests y documentos que debían ser cumplimentados. Por entonces Itzik se había embarcado en un nuevo ejercicio, y nos enseñó hasta el último detalle de cómo operar con un agente. Imprimiéndole un nuevo giro a la cuestión, nos mostraron mediante un ejercicio el modo de asesinar a un colaborador que se hubiera descarriado. Si nos encontrábamos en situación de no poder confiar en que la mesada nos enviara la unidad Kidon para que realizara el trabajo, nos dividieron en 3 equipos de 5 miembros cada uno, todos ellos con un sujeto distinto del que debíamos recoger datos y maquinar un plan para eliminarlo. Mi equipo tardó 3 días en reunir la información necesaria. El único dato consistente de que disponíamos era que el individuo, cada día y a las 5:30, compraba 2 paquetes de cigarrillos a su tendero habitual. Por consiguiente, podíamos empezar a trabajar partiendo de ahí.
Evidentemente era el mejor lugar donde localizarle. Como quiera que disponíamos de un chofer, mi compañero y yo nos sentamos en los asientos de atrás. Llamé a la gente, que al reconocer a su casa se reunió inmediatamente con nosotros en la parte posterior del vehículo. Lo condujimos a las afueras de la ciudad, a un lugar ya previsto, y le aplicamos una máscara de éter en el rostro para dejarlo sin sentido. Naturalmente que toda la operación no era más que un simulacro. El resto del plan consistía en simular que el golpe había sido un accidente. Habríamos ocultado su coche junto a un acantilado, introducido a nuestro hombre en él y luego, tras obligarle a ingerir vodka, que arde fácilmente, con un embudo de papel, aguardaríamos un rato a que el alcohol hubiese quedado absorbido en su sangre por si alguien lo comprobaba posteriormente, le colocaríamos ante el volante, verteríamos el resto del vodka en los asientos y dejaríamos un encendedor y la colilla de un cigarrillo a su lado, lo que justificaría la causa del incendio. Mientras el coche ardía deberíamos arrojarlo por el acantilado. Un miembro de otro equipo descubrió que su hombre solía frecuentar un club nocturno. Por consiguiente, idearon un acercamiento directo. Le abordaron en la calle, cerca del local, y utilizando cartuchos de fogueo le dispararon 5 veces. Volvieron a meterse en su coche y se perdieron tranquilamente de vista. Entretanto, nosotros íbamos elaborando cada vez más nuestras coberturas, aprendiendo el modo de utilizar diversos pasaportes. Podíamos estar paseando por la calle con una identidad ficticia y ser arrestados, en cuyo caso estaríamos respaldados por nuestra historia cuando fuésemos interrogados, y seríamos puestos en libertad. Encontraríamos a un bodel, que nos facilitaría un nuevo pasaporte, nos arrestaría otro guardia y tendríamos que volver a justificar nuestra nueva identidad. También estábamos aprendiendo algo sobre Tzafririm y las estructuras establecidas como mecanismo de defensa de los judíos de todo el mundo. En aquel ámbito teníamos un problema, por lo menos algunos de nosotros. Yo no podía aceptar ese concepto de contar con grupos de guardia en todas partes. Pensaba que, por ejemplo en Inglaterra, las estructuras en que los muchachos aprendían cómo construir deslizamientos para sus armas con el fin de proteger las sinagogas eran más peligrosas que benéficas para la comunidad judía. Planteé la cuestión de que aunque un grupo de gente se viera oprimida, sufriendo intentos de exterminio como en el caso de los judíos, no tenían derecho alguno a comportarse de modo obstruccionista en los países democráticos. Podía comprender que esto sucediera en Chile, Argentina o en cualquier otro lugar donde la gente desaparece de las calles, pero no en Inglaterra, Francia o Bélgica. El hecho de que se tratara de grupos antisemitas, fuesen reales o imaginarios, no constituye en modo alguno una disculpa porque si consideramos el propio entorno de Israel nos encontraremos con grupos antipalestinos. Por consiguiente, ¿acaso esto significa que creemos que los palestinos tienen derecho a almacenar armas y organizar grupos de vigilancia? ¿O deberíamos calificarlos de terroristas? Desde luego que cualquier comentario de este tipo en el Mossad no se consideraba muy oportuno, especialmente dentro del contexto del Holocausto. Me consta que el Holocausto fue una de las cosas más graves que nos han sucedido a los judíos. El padre de Bella, por ejemplo, pasó 4 años en Auschwitz y la mayor parte de su familia fue exterminada por los alemanes. Pero no olvidemos que asimismo sucumbieron casi otros 50 millones de personas. Los alemanes trataron de eliminar a los gitanos, a diversos grupos religiosos, a rusos y a polacos. El Holocausto pudo haber sido, y creo que debería serlo, una fuente de unidad con otras naciones más que un instrumento de separación, pero esa era únicamente mi opinión y no servía de gran cosa expresarla. Nuestro programa de deportes semanales también se modificó de modo peligroso, comprendiendo una nueva práctica potencialmente arriesgada para nuestra integridad física. Íbamos a un edificio construido dentro de un campamento militar próximo a Erza y subíamos y bajábamos corriendo por las escaleras disparando proyectiles con una ametralladora cargada de balas de madera que si nos acertaban a corto alcance podían lastimarnos. Se trataba de practicar el arte de esquivar y disparar, acostumbrándonos a la propia arma y ejercitando el cuerpo. También realizábamos rappelling, descender por el costado de un edificio por una cuerda, tomando impulso, dejándonos caer un poco, volviendo a empujar y así sucesivamente hasta llegar al suelo. Y practicábamos el descenso de un helicóptero por medio de una cuerda más otros ejercicios de estilo comando tales como la técnica de saltar y disparar, tratando de acertar a un secuestrador dentro de un autobús. Otra parte del curso se denominaba reclutar a un agente de una agencia amiga, es decir, mediante mutuo reclutamiento, por ejemplo con la CIA. El conferenciante comenzó diciendo que tal era el propósito de su charla. ¿Cómo se lograría? Comenzó preguntando. Y luego añadió rápidamente, de ningún modo, no haríamos nada semejante. Los ayudaríamos si se tratara de un caso que pareciera interesarnos a ambos, pero si pudiéramos arreglárnoslas solos, lo haríamos. Nos enseñó cómo robar un agente a una organización amiga, al comienzo como si se tratase de una operación mutua, y luego, llegado el caso, cambiando su país de operación, dándole instrucciones separadas y notificando a la agencia amiga que se había perdido el contacto con el colaborador mutuo. Era un procedimiento muy sencillo.
Nos entrevistaríamos con él y, si creíamos que valía la pena, nos lo llevaríamos enseguida y le doblaríamos su paga. Entonces sería nuestro agente, lo que calificamos de azul y blanco, los colores de la bandera de Israel. Un aspecto especialmente intrigante del curso fue la representación de una película llamada Un presidente en la retícula, un estudio detallado del 22 de noviembre de 1963, en que fue asesinado John F. Kennedy. La teoría del Mossad era que los asesinos sicarios de la mafia y no Lee Harvey Oswald en realidad deseaban asesinar a John Connally, entonces gobernador de Texas, que se encontraba en el coche con John F. Kennedy, pero que tan solo resultó herido. Consideraban que Oswald había sido un incauto y que Connally era el objetivo de unos gángsters que trataban de introducirse a la fuerza en el negocio del petróleo. El Mossad creía que la versión oficial del asesinato había sido pura pamema, y para demostrar su teoría, realizaron un ejercicio simulacro del desfile del presidente a fin de comprobar si expertos tiradores provistos de mucho mejor equipo que el de Oswald podrían haber acertado a un blanco móvil desde la distancia registrada de 80 metros. Les fue imposible. Habría sido la coartada perfecta. Si hubiesen acertado a Connally todos habrían pensado que había sido un atentado contra John F. Kennedy, y si deseaban alcanzar a este hubieran podido conseguirlo en cualquier otro lugar. Se supone que una sola bala debió atravesar la parte posterior de la cabeza de Kennedy, su pecho y a Connally. Cuando se ve la película se advierte que todos esos puntos no estaban alineados, a menos que una bala pudiera ir dando giros por los aires. El Mossad poseía todas las películas tomadas del crimen de Dallas, fotos de la zona, su topografía, vistas aéreas, etc. Valiéndose de maniquíes, representaban el desfile del presidente una y otra vez. Los profesionales harían su trabajo de igual modo. Si yo pensara utilizar un rifle de gran potencia, podría moverme por muy pocos lugares e idealmente buscaría un punto desde el cual retuviera el mayor tiempo posible a mi objetivo, donde pudiera tenerlo más próximo, pero crear los mínimos disturbios. Basándose en eso, escogimos algunos lugares probables e hicimos que varias personas realizaran los disparos desde distintos ángulos. Oswald había utilizado un rifle Mannlicher Carcano, de 6,5 milímetros, accionado por cerrojo, adquirido por correo y dotado de mira telescópica de 4 potencias, que había escogido de un catálogo por $21.45. Y también poseía un revólver Smith & Wesson. Nunca se decidió si había disparado 2 o 3 tiros, pero utilizó cartuchos de vaina completa, con velocidad inicial de 660 metros por segundo. Durante el simulacro, el Mossad, utilizando un equipo mejor y más potente, apuntó con sus rifles instalados sobre trípodes y, cuando llegó el momento, dispararon a una señal dada por los altavoces y un radiogoniómetro de láser mostró el lugar donde hubiera sido alcanzada la gente que viajaba en el automóvil y las salidas de las balas. Según ello descubrimos que el rifle probablemente estaba dirigido a la nuca de Connally y que John F. Kennedy se movió o hizo algún ademán en el preciso momento o, posiblemente, que el asesino tuvo un instante de vacilación. Se trataba únicamente de un ejercicio, pero demostró que era imposible llevar a cabo lo que se suponía que había hecho Oswald, y tampoco se trataba de un profesional. Basta con considerar la distancia, desde la ventana del 6º piso de un edificio, y la clase de equipo de que disponía, sin reforzar siquiera las balas. El tipo acababa de adquirir el rifle y es bien sabido que cuesta tiempo y pericia ajustar las miras telescópicas de una arma nueva. La versión oficial es sencillamente inverosímil. Sin embargo, si creímos en un individuo que se presentó una mañana al concluir el primer mes del último trimestre. El hombre, que apenas medía 1,67 metros y era de fornida constitución, se presentó con estas palabras: mi nombre carece de importancia, pero voy a explicároslo todo acerca de una acción en la que participé junto con un caballero llamado Amican. Durante algún tiempo, cuando estuve en una unidad llamada Kidon, mi equipo recibió instrucciones de eliminar al jefe de la base de la OLP en Atenas y a su ayudante. Menciono a Amican porque es una persona muy religiosa, un hombre grande de 2 metros, fornido como yo. Parecía un armario. El orador era Dan Drori y el acontecimiento que describía se llamó Operación Passat, un éxito del Mossad en Atenas durante la década de los 70. Drori, que evidentemente era un entusiasta de su trabajo, abrió entonces un maletín y añadió: me gusta esta. Sacó una Parabellum, una pistola alemana similar a la Luger, y colocándola sobre la mesa prosiguió: y esta también me gusta, pero no me permiten llevarla. Y depositó asimismo una Eagle, una Magnum fabricada en Israel, dotada de un sistema de refrigeración por aire. Pero puedo utilizar esta, añadió sacando una Beretta de alta potencia, calibre 22. La ventaja que tiene es que no precisa silenciador. Hizo una pausa y siguió: mas esta es mi favorita entre todas. Y blandió un estilete, una daga mortífera de delgada hoja que se ensanchaba hacia el extremo y luego volvía a estrecharse hasta la punta. Podéis hundirla y extraerla sin que se produzca hemorragia externa. Cuando la retiréis, la carne se cerrará. La ventaja que tiene es que podéis clavarla entre las costillas y luego, cuando esté hundida, retorcerla, de modo que tienda a desgarrarlo todo. Entonces podéis arrancarla. Finalmente sacó una garra con un guante especial que sostenía una hoja a lo largo del pulgar y otra en el índice.
Se la puso, unió las dos hojas, una debía de ser compacta como una navaja del ejército suizo y la otra parecida a una navaja de viaje e incorporó la garra. Esto es lo que prefiere utilizar Amikan, continuó. Se ase al individuo por la garganta y basta con cerrar la mano. Es como unas tijeras, lo corta todo e inmoviliza al contrario. Es absoluto, aunque no inmediato, lo que satisface a Amikan. El tipo tardará algún tiempo en morir, pero para utilizarla se tiene que ser muy fuerte, como lo es él. Inmediatamente comprendí que no me gustaría encontrarme con el tal Amikan, que sin duda era demasiado impulsivo. Amikan, que asimismo era profundamente religioso, se empeñaba en llevar siempre su yarmelke, puesto que se veía obligado a trabajar continuamente bajo falsa identidad y en lugares hostiles, no hubiese podido lucir la tradicional prenda sin despertar la atención de modo poco aconsejable. Por consiguiente, se había afeitado la coronilla, tejiendo un yarmelke con sus cabellos, un postizo que hacía sus veces de un modo clandestino. Cuando recibieron instrucciones de capturar a los dos tipos de la OLP, Drori, Amikan y el resto de su equipo se trasladaron a Atenas, donde se encontraban sus dos objetivos. Ambos residían en distintos apartamentos de la ciudad y, aunque constantemente celebraban entrevistas estratégicas, no aparecían juntos en público. Como el instituto aún seguía resintiéndose por entonces de la embarazosa publicidad que había suscitado el fracaso de Lillian donde había sido asesinada una persona erróneamente, Yitzhak Ofi, el nuevo jefe del Mossad, deseó comprobar por sí mismo la personalidad de las víctimas y conceder su aprobación definitiva in situ, empeñándose en verlas antes de que fueran ejecutadas. Por razones de seguridad llamaremos a Abdul al jefe de la base y Sed a su ayudante. Tras haber estudiado la situación se decidió que el trabajo no podía realizarse en el apartamento de Abdul. Como quiera que ambos celebraban sus reuniones en un hotel situado en una calle muy importante, por lo general los martes y los miércoles, junto con otros oficiales de la OLP, los estuvieron siguiendo durante casi un mes antes de tomar una decisión. Ambos fueron fotografiados en repetidas ocasiones y el Mossad comprobó los archivos una y otra vez para asegurarse de que no existía ningún error. Por añadidura, en su juventud Abdul había sido arrestado en Jerusalén Oriental por la policía jordana y después de la ocupación israelí el Mossad había logrado apoderarse de su expediente. De modo que, tras hacerse con un vaso que Abdul había utilizado en el hotel a fin de cotejar sus huellas dactilares con las que figuraban en el antiguo dossier, ya no les cupo duda alguna. Al concluir las reuniones Abdul abandonaba el hotel y solía acudir a casa de alguna de sus amiguitas y Seth se iba por su lado. Se presentaba en las reuniones vestido deportivamente y luego, tras un trayecto de 20 minutos hasta su apartamento en un suburbio distinguido, se vestía con ropas más elegantes y salía a pasar la velada. Vivía en el segundo piso de un edificio de 2 pisos y 4 apartamentos, debajo del cual, en una avenida contigua, los vecinos disponían de 4 plazas de aparcamiento. Seth tenía reservada la segunda plaza desde el fondo, aparcaba, desandaba el camino por la avenida y entraba por la puerta principal. Había una farola directamente enfrente de los aparcamientos y asimismo luces en las paredes donde los coches estaban estacionados. Mientras que Abdul desempeñaba funciones políticas y contaba con menos seguridad personal, Seth estaba comprometido en la rama militar y compartía su apartamento, una especie de piso franco, con otros 3 miembros de la organización. 2 de ellos por lo menos guardaespaldas armados. La calle a donde daba el hotel tenía 2 carriles en cada dirección, con una zona central. No era un área especialmente transitada. A un lado, había un espacio destinado a aparcamientos para los clientes del restaurante, que era donde Abdul y Seth dejaban sus vehículos, y en la parte posterior aparcaban los huéspedes del hotel. Después de considerar todos los factores, Drori y Amikan decidieron llevar a cabo la operación tras la reunión de un miércoles concreto. Al otro lado de la calle y a media manzana del hotel había un teléfono público, así como otro desde el que se veía el apartamento de Seth, y puesto que éste siempre abandonaba la reunión antes que Abdul, el plan consistía en hacer salir al último del hotel y luego advertir al hombre que aguardaba en el teléfono próximo al apartamento de Seth de que debía atacarlo cuando regresara a casa. Amikan era el responsable de la unidad encargada de Seth. Había recibido instrucciones de utilizar una pistola de 9 milímetros y su superior verificó concienzudamente que las balas que emplearía no eran Doom. Doom es bien sabido que el Mossad suele utilizarlas de este tipo y prefería que aquel doble ataque fuese atribuido a cualquier otra facción de la OLP antes que asumir la culpabilidad, o el éxito, de haberlo cometido. Al llegar el día señalado, por la noche, una pequeña furgoneta aparcó exactamente al otro lado de la calle, frente al hotel. En el vestíbulo estaba apostado un hombre y Drori debía aproximarse a la puerta principal desde la zona de aparcamiento contiguo, seguido muy de cerca por Yitzhak Ofi. Drori y Ofi debían esperar en el coche hasta que les avisaran por radioteléfonos portátiles mediante una serie de señales que había llegado el momento de intervenir. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, aquel miércoles Abdul y Seth salieron juntos del hotel. Era la primera vez que hacían algo semejante, por lo que nadie se movió. Los asesinos en potencia se limitaron a observar cómo ambos individuos subían en sus coches y partían. El martes siguiente el equipo volvió a reunirse.
En esta ocasión Sed abandonó la reunión sobre las 9 de la noche y se dirigió hacia su vehículo. Los hombres del Mossad se adelantaron un poco como si acabasen de llegar y maniobraron para aparcar mientras Sed ponía su coche en marcha y se alejaba. Al cabo de pocos minutos oían las reveladoras señales del hombre que tenían apostado en el vestíbulo del hotel, significativas de que Abdul estaba a punto de salir. El hotel tenía una puerta giratoria en la parte delantera y otra normal junto a ella. Para asegurarse de que Abdul saldría por la puerta giratoria, habían inutilizado la segunda. El hombre del Mossad que aguardaba en el vestíbulo salió por la puerta giratoria inmediatamente detrás de Abdul, deteniéndose en el exterior y sosteniéndola de modo que nadie más pudiera hacerla girar. En la cabina telefónica de enfrente se encontraba otro hombre en comunicación con el enlace que montaba guardia en las proximidades del apartamento de Sed. Abdul descendió los peldaños y giró hacia la izquierda del aparcamiento mientras Drory iba tras él seguido inmediatamente de Ofi. Este llamó a Abdul por su nombre y, cuando él se volvía para responder a su llamada, Drory le disparó 2 tiros en el pecho y uno en la cabeza, dejándole muerto en la acera. Ofi se dirigía ya al otro lado de la calle donde se hallaba la furgoneta, que había comenzado a adelantarse lentamente, y el hombre que se encontraba en el teléfono anunció que la acción ya se había ejecutado, indicando de este modo a su compañero que podía ponerse en marcha la fase de la operación correspondiente a Sed. Por su parte, Drory dio la vuelta, regresó al aparcamiento lateral, se metió en su coche y abandonó el lugar. El hombre que estaba estacionado en el vestíbulo atravesó de nuevo la puerta giratoria, cruzó el vestíbulo del hotel y salió por detrás, donde ya había un coche esperándole. Todo había sucedido en unos 10 segundos. Si alguien hubiera estado observando desde el vestíbulo, habría creído simplemente que el hombre había salido por las puertas giratorias y, tras descubrir que había olvidado algo, había regresado al hotel. Transcurrirían casi 10 minutos antes de que encontraran el cadáver de Abdul en el aparcamiento. Cuando Sed detuvo el vehículo junto a su casa, Amikan ya le estaba aguardando entre los arbustos que separaban los dos edificios. La farola que había al otro lado de la zona de estacionamiento estaba encendida, pero a través de la ventanilla posterior y contra las luces de la pared que iluminaban aquella área. Amikan observó que Sed había recogido a alguien cuando iba camino de su hogar. Como es natural, se le presentaba el problema de no poder distinguir desde allí cuál de los dos era Sed, por lo que adoptó el criterio de que el amigo de su enemigo era asimismo su enemigo. Regresó a la parte posterior de su coche e, introduciendo un depósito de cartuchos adicional en su pistola de 9 milímetros, disparó alternativamente 11 balas en sus respectivas cabezas. A continuación se adelantó hacia el asiento del conductor para asegurarse de que ambos estaban muertos, comprobando que puesto que había disparado por detrás les había volado a ambos la frente. El tiroteo había sido rápido, pero algo ruidoso. Aunque Amikan había utilizado silenciador, el estrépito de los vidrios rotos y del impacto de las balas que alcanzaron la pared había alertado a los guardaespaldas de Sed, que se asomaron al balcón del segundo piso, con la luz encendida a sus espaldas, tratando de vislumbrar algo entre la oscuridad y llamándole a gritos. Otro miembro del equipo de Amikan que montaba guardia frente al edificio por si se necesitaban refuerzos les gritó en árabe: «Bajad, bajad», y mientras así lo hacían, él y Amikan cruzaron corriendo la calle, se metieron en el coche con el individuo que había estado en el teléfono y se perdieron entre la noche. Recuerdo perfectamente el modo en que Drory describió la operación, tal como si se refiriera a un banquete en el que uno ha disfrutado, en un lugar excelente, de manjares extraordinarios. Y tampoco olvidaré nunca cómo se refirió al ataque. Levantó las manos delante suyo como si estuviera empuñando una arma y disparara. Fue impresionante. A mí me han disparado y he visto muchas cosas, pero nunca olvidaré su expresión en aquellos momentos. Estaba tan agitado que le rechinaban los dientes. Más tarde, sometido a un breve interrogatorio, le preguntaron qué se sentía cuando se disparaba contra alguien sin actuar en defensa propia o en un campo de batalla. Se trataba de defender la patria, repuso. Él no me atacaba a mí sino que, imaginariamente, empuñaba una arma contra mi nación. Los sentimientos nada tienen que ver en estas circunstancias. Además, yo no experimentaba ninguna sensación de culpabilidad. Cuando le preguntaron qué debía de estar pensando su colega Amikan mientras acechaba entre los arbustos aguardando a que su presa regresara al hogar, Drory nos explicó que él le había confesado que estaba consultando el reloj porque se le hacía tarde y tenía hambre. Deseaba concluir de una vez para salir de allí e ir a comer algo, como cualquiera cuyo trabajo le impidiese salir a cenar. Después de esto dejamos de formularle preguntas. En breve iniciamos un curso intensivo sobre fotografía, aprendiendo el uso de varias máquinas fotográficas y a revelar películas, así como un método para utilizar 2 tabletas químicas con las que se preparaba una solución en agua tibia en la que se empapaba una película durante 90 segundos de modo que no estuviera totalmente revelada, lo que podía hacerse más tarde, pero comprobando que la imagen que necesitábamos se encontraba allí.
También hicimos experimentos con varias lupas y tomamos fotografías desde diversos ingenios ocultos, tales como bolsillos interiores. Pinas Maidan, uno de los 3 cursillistas que se habían incorporado al grupo en aquel último trimestre, decidió obtener unos ingresos saneados de sus lecciones fotográficas. En una zona a lo largo de la playa norte de Teléfono Aviv denominada Teléfono Barbach, no lejos del Country Club, merodean las prostitutas esperando a que lleguen los clientes en sus coches y las recojan. Entonces se dirigen tras las dunas de arena, donde llevan a cabo su trabajo, y se marchan. Pinas decidió coger una noche su equipo fotográfico, instalarse en una colina sobre las dunas y fotografiar a los hombres que llegaban en sus coches con las prostitutas y, por consiguiente, obtener algunas fotos muy comprometedoras gracias a su equipo de alta calidad y a las lentes telescópicas de gran alcance. Asimismo nos habían enseñado cómo invadir el computador de la policía, estableciendo una conexión no autorizada por ellos, de modo que Maidan se limitó simplemente a obtener los nombres y direcciones de los conductores y comenzó a chantajearlos. Les telefoneaba diciéndoles que tenía unas fotos comprometedoras suyas y les pedía dinero. Maidan se jactaba de lo bien que le iba el negocio. No mencionaba cantidades, pero alguien llegó a quejarse y fue amonestado. Creí que lo expulsarían, pero, al parecer, hubo quien consideró que aquella era una iniciativa espectacular. Supongo que cuando uno se precipita entre la inmundicia no advierte si algo huele mal. Desde luego, según los criterios del Mossad, la producción de tales fotografías tal vez pudiera llegar a ser un poderoso elemento de persuasión para conseguir reclutas, o tal vez no. Circulaba una anécdota sobre un alto oficial saudí que había sido fotografiado cuando estaba acostado con una prostituta, la cual había recibido instrucciones de situarse de tal manera que la cámara fotográfica registrara a un tiempo el rostro del oficial y el acto de la penetración. Más tarde el Mossad le obligó a enfrentarse con las pruebas de su escándalo sexual extendiendo las fotos sobre una mesa y diciéndole, tal vez esto le decida a colaborar con nosotros. Pero en lugar de mostrarse sorprendido y asustado, el hombre estuvo encantado. Es maravilloso, decía. Me quedaré con 2 de estas y 3 de estas. Y añadió que deseaba enseñárselas a todos sus amigos. Huelga decir que aquel intento de reclutamiento fracasó totalmente. El curso prosiguió. Se trató sobre unidades de inteligencia en diversos países árabes, y los aprendices de Kansas pasaron asimismo algún tiempo hablando con los oficiales de seguridad de los hoteles para instruirse y actuar desde su punto de vista. Como operábamos en muchísimos hoteles, teníamos que saber qué debíamos evitar para no atraer la atención de la seguridad de esas pequeñas cosas. Por ejemplo, si una doncella llama a la puerta, entra en la habitación y se interrumpen las conversaciones mientras ella se halla presente, probablemente advertirá la seguridad que allí sucede algo. Pero si todos siguen hablando como si no estuviese, no despertarán ninguna sospecha. También nos impartieron una serie de conferencias sobre las policías europeas, una tras otra, analizándolas, tratando de comprenderlas, informándonos de sus flaquezas y cualidades. Estudiamos la bomba islámica y visitamos varias bases militares así como el Centro de Investigación Nuclear de Dimona, en el Negev, a unos 64 kilómetros en dirección noreste de Beerseba, que en un principio había simulado ser una fábrica textil y más tarde una estación de bombeo, hasta que la CIA, desde un vuelo U-2, obtuvo en diciembre de 1960 pruebas fotográficas demostrativas de que allí se albergaba un reactor nuclear. Asimismo, había un reactor más pequeño llamado KMG, abreviatura de Kuregarni Lemachkar o Instalación de Investigación Nuclear, en Naal Sorek, en el interior de una base de fuerzas aéreas al sur de Teléfono Aviv. Yo tuve ocasión de visitar ambas plantas. Tras haberse desvelado el secreto en 1960, David Ben-Gurion anunció formalmente el proyecto atómico de Israel con fines pacíficos, aunque en gran parte no tenían nada de pacíficos. En 1986 un israelí de origen marroquí llamado Mordecai Vanunu, que había trabajado en Dimona desde 1976 hasta 1985 antes de trasladarse a Australia, reveló que había introducido subrepticiamente una cámara fotográfica en el recinto y que había tomado 57 fotografías de la planta procesadora de alto secreto, situada a varios niveles por debajo de la superficie, que en aquel tiempo acumulaba plutonio destinado a armamento para armar 150 ingenios nucleares y termonucleares. Asimismo, confirmó que los israelíes habían ayudado a Sudáfrica a detonar un ingenio nuclear en septiembre de 1979 en el extremo sur del Océano Índico, en las islas deshabitadas del Príncipe Eduardo y Marion. Por los inconvenientes que había creado, Vanunu acabó siendo sentenciado a 18 años de prisión, acusado de espionaje después de un juicio a puerta cerrada en Jerusalén. Fue capturado por el Mossad tras haber sido atraído por una hermosa agente a un yate en el Mediterráneo, en las costas de Roma. El Saturday Times londinense se había estado preparando para publicar su historia y sus fotos, pero Vanunu fue drogado, secuestrado a bordo de un buque israelí, juzgado rápidamente y encerrado en prisión.
En realidad, el secuestro fue una chapuza. Vanunu no era exactamente un profesional ni un peligro, sin embargo, tal como se desarrolló la acción, llegó a ser de público conocimiento. La operación lo devolvió a Israel, pero el Mossad no tuvo motivos para sentirse muy orgulloso por ello. A juzgar por mi observación personal de la planta de Dimona, la descripción de Vanunu era muy exacta. No solo eso, su interpretación también era fiel. Decía que estaban fabricando bombas y que las utilizarían si era necesario. Eso es cierto. Tampoco era un secreto dentro del instituto que habíamos ayudado a Sudáfrica en su programa nuclear, facilitándoles la mayoría de su equipamiento militar. Entrenamos a sus unidades especiales, trabajamos mano a mano con ellos durante varios años. Esos dos países creían necesitar la máquina del fin del mundo y estaban preparados para utilizarla. Aunque las medidas de seguridad de Dimona eran extremas, también estaba rodeada de los misiles tierra-aire de Hawk y Chaparral. Lo gracioso del caso es que cuando visitamos las instalaciones de Hawk, los misiles se estaban oxidando puesto que no habían tomado precauciones para protegerlos. Sin embargo, más tarde fueron vendidos a Irán. Cuando nos enteramos de ello nos reímos a gusto. Los Katsas neófitos también fuimos instruidos en un sistema internacional de comunicaciones, especialmente el cable del Mediterráneo que surgía en Palermo, Sicilia, donde se comunicaba con satélites que transmitían la mayor parte de comunicaciones árabes. Israel disponía asimismo de conexión a través de la unidad 8200 y, por consiguiente, tenía acceso a casi todo cuanto transmitían los árabes. Otra característica regular de nuestro curso era un documento sociométrico redactado cada 15 días, en el que cada uno de nosotros relacionábamos a todos los demás en un orden de preferencia que comprendía varias categorías, operaciones, fiabilidad, honradez, simpatía, cordialidad, etc. Yo no lo hacía del todo mal, pero no era honrado. Se suponía que no nos enterábamos de los resultados, pero sí los sabíamos. Como es natural, si alguien no nos gustaba lo hacíamos figurar al final. Y puesto que todos habíamos dejado de confiar en los otros, yo sí, Jaime y yo mismo comprobábamos las listas ajenas solo para verificar si ocupábamos un lugar razonable en ellas. Ya estábamos dispuestos para el ejercicio final. Dentro de 15 días seríamos Katsas de pleno derecho.